A mí en principio me parece un tema de control quizá que algunos contribuyentes no han tenido. Cuando en la exposición de motivos del decreto se plantea el efecto, los beneficios y las intenciones del Ejecutivo, ellos dicen: queremos que traigas dinero, que en algún momento, por alguna circunstancia, alguien te dio una mala noticia, te dijeron que las cosas iban a poner difíciles en México y te llevaste tu dinero. Entonces, en principio yo pensaría que ese dinero que en México ya habría pagado impuesto sobre la renta, al retornar no tendría que pagar impuesto sobre la renta, porque lo único que hicimos fue cambiar la jurisdicción, cambiar el territorio donde estábamos teniendo las inversiones, y ahí no tendría que haber pago de impuesto sobre la renta. Sin embargo, si aquellas inversiones realizadas en otro país hubieran empezado a generar rendimientos, ahí es donde el control aplica y yo tendría que tener delimitado: oye, sí, pero este interés que yo obtuve en 2012, 13, 14, 15, 16, sí tendría que ser sujeto de pago de impuesto sobre la renta máxime, que en México no pagó. Pero si el origen de los recursos fuera un ingreso que ya pagó en México, ese al retornar ya no tendría que pagar el 8%. Exactamente. Ya tendría que estar libre de ese concepto. Pero ahí tendríamos que tener ese control, ¿no? Son rendimientos generados en ese periodo. Ahora, si se trata de ingresos obtenidos en el extranjero, que no se reportaron en México, en términos del primero de la ley de renta, todos los ingresos del residente en territorio nacional o del que tenga establecimiento permanente en México y que tenga ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente, tendrían que haberse declarado en México. En eso estoy de acuerdo. Al retornar a México, tendrían que haber pagado impuesto sobre la renta. Pero si estás de acuerdo, hay una parte ahí que... Nebulosa. Sí, nebulosa, porque hay ingresos que a lo mejor ya pagaron impuestos en México. Sí me los llevé, no confío en México y eso no está prohibido. Y los rendimientos, en todo caso, sí tendrían que haber pagado impuestos sobre la renta en México al momento. Es que lo pagué en el extranjero y me lo acredito. Y si en el extranjero pagué, porque además así lo dice el decreto, si yo pagué en el extranjero algún tipo de impuesto, me lo retuvieron, entonces ese impuesto es acreditable en México. Así lo plantea incluso el decreto, ¿no? Entonces ahí la primera parte es: oye, ¿y los ingresos que generaste entonces fueron anteriores a 2012, me parece, 12, 12, tendría que ser anterior al decreto? Pues a lo mejor ya no estarían en la esfera de la autoridad. Sin embargo, la autoridad está considerando todo lo que traigas a México es objeto del pago del 8%. Y me parece a mí que de forma excesiva. Bueno, si pagaste impuestos, acreditas ese impuesto. Pero la otra parte es: bueno, pues tú ya trajiste los recursos, eso ocurrió en 2017, y se viene a dar esta posibilidad que tenía la autoridad de, atendiendo al momento en que se considera percibido el ingreso, que fue 2017, y la fecha de presentación o la obligación de presentación de la declaración anual que hubiera sido en 2018, a partir de ahí los 5 años que tú mencionabas, ¿no? Entonces, el periodo de caducidad de caducidad de las autoridades tendría que estar dado personas morales a partir del 1 de abril, persona física a partir del 1 de mayo, ¿no? Bueno, aunque sea realmente aquí, como fue una declaración especial, es a partir de que se trajeron y pagaron, era la caducidad. No, aquí no se empata con la que tú estás comentando exactamente. Entonces incluso tendría que ser anterior. Anterior, correcto, porque el decreto tuvo vigencia o validez hasta octubre de 2017. Por eso decía yo que en 2022, 2023, los actos de fiscalización empezaron a caer a cuentagotas, porque era una declaración, digamos, especial, que al final de cuentas luego informabas a lo mejor, y de ahí también tu criterio, de que si lo informas en la anual, pues corren los plazos, pero la autoridad sí estaba considerando un plazo anterior. Pero aquí, exactamente, Jaime, primero es una parte nebulosa, porque nada más los rendimientos son los que afectaron mi patrimonio. A lo mejor ya pagué en el extranjero, a lo mejor no, yo lo voy a pagar acá, pero la autoridad en esta decretitis dice: tráete todo. Oye, como tú bien dices, si ya estuvo aquí, me lo llevé por un tema de miedo de inversionista, y los regresos sería una doble tributación, pero más que doble tributación, sería pagar doble impuesto. Así es. Entonces, te digo, se convierte en un tema de control, ¿no? Que a lo mejor habrá que valorar. O sea, oye, si tienes preciso de cuándo fue el origen y de cuál fue el origen de tus recursos, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo, Jaime, esta parte medular que es, y un tema de certeza jurídica. Pues nosotros que nos dedicamos al tema de litigio fiscal, pues a veces las tesis de la Corte son muy, muy bien, en teoría, pero en práctica, pues parece que la autoridad las desconoce y abre los tribunales, porque la seguridad jurídica es saber a qué atenerse en materia tributaria. Nosotros tenemos una constitución, leyes federales, leyes reglamentarias, leyes generales, reglamentos, miscelánea fiscal, y todo en algún momento lo debemos de cumplir.
Pero ¿qué pasa si cuando, ante la ambigüedad, Jaime, de la modificación del decreto, donde dice no me pagues más de 5 años, porque yo lo interpreto así, perdóname las palabras llanas, y la autoridad incluso en el portal del SAT publica las preguntas frecuentes, y la 8 te dice que y te hace un diagrama que tú bien conoces, te dice nada más del quinto año al primer año, del 2012 al 2016, considerando un artículo 67, que es la caducidad que tú mencionabas. Entonces, ¿en qué momento la autoridad, y lo hemos visto en los acuerdos conclusivos, Jaime, y en las revisiones, dice la pregunta frecuente sobre la cual, contribuyente, tú orientaste el pago de tus recursos repatriados, no importa que sea nada más el interés o que sea el capital, sobre todo, sobre un flat, tú no tenías que haber, no es un criterio más que orientador, pero no te vincula. Entonces, en ese sentido, Jaime, es otro tema bien difícil que ojalá los tribunales se pronuncien sobre el tema de la confianza legítima también, y la seguridad jurídica es válido que la autoridad publique en su medio de comunicación oficial cómo debo hacer la repatriación, porque yo considero que ya no tiene facultades para que lo que es anterior al 2012 me lo traiga, y de repente en facultades, cuando todavía tiene facultades para revisar esa operación, me diga tú actuaste mal, y entonces vengan las consecuencias múltiples, recargos, actualizaciones, multas, y sobre todo, Jaime, es saber, ¿me sacas el decreto y me cobras a la tasa general? O en su defecto, me estás cobrando lo que no te pagué a la tasa del 8%, pensando en que incluso ya han pasado más de 10 años. Entonces es un tema a destacar, Jaime, tanto tendremos oportunidad de platicar cómo concluyen los litigios, de qué tanta seguridad jurídica tiene el contribuyente que sigue lo que le dice la autoridad, la pregunta que es muy ilustrativa, y la propia autoridad te dice, jurídicamente no vale nada. Así es, así es. Habrá que acreditar el origen de los recursos y ya ni siquiera la pregunta, sino el origen de los recursos y el origen posterior a 2011. Ya con eso. Con eso, yo creo que con eso, pues sí, yo reconozco, aquí te demuestro que mi ingreso es de 2011 y tú perdiste tu facultad de comprobación. Eso precisamente, Jaime, ha sido la defensa, por lo menos en los acuerdos conclusivos, porque tú, aquí es un tema de interpretación, la autoridad va a interpretar el decreto y las disposiciones como más le convenga, ¿no? Pero es exactamente lo que hemos logrado cuando trataba de hacer acuerdos conclusivos. Yo, quitando la pregunta frecuente y demás, que sí es una violación a los derechos del contribuyente auditado, que desconozcan este tema, confianza legítima, seguridad jurídica, el tema es, si yo te acredito que ya el dinero que repatrié es de anterior a 2011 o 2011, 31 de diciembre de 2011 anterior, ese dinero, digamos que ya está limpio, haya o no haya pagado impuestos, yo no tengo que acreditarte más que te haya pagado del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2016. Ahí está mi tasa del 8%, sobre todo si quieres, incluso lo que me lleve y lo que traje, ¿no? Para cumplir y evitarme temas. Pero la autoridad está extendiendo de más las fiscalizaciones y dicen, bueno, entonces me vas a pagar el impuesto sobre recursos que no repatriaste en 2011 anteriores, o en su defecto, en la consecuencia, Jaime, será como todo beneficio, si tú no cumples te lo quitan, y entonces vendrá una liquidación a la tasa del 35%, descontándote el 8%, va a ser créditos fiscales monstruosos, porque no hablamos de miles de pesos, hablamos de muchas veces de millones de pesos que empresas o contribuyentes tenían en el extranjero y que por un tema de creerle a la autoridad se lo trajeron, y hoy, 5 años después, están viendo que a lo mejor no fue la mejor decisión. Sí, van a superar incluso los capitales, ¿no? Eso. Exactamente. Lo que pasa con los créditos fiscales, ¿no? La omisión, la del crédito fiscal, supera por mucho la omisión de impuestos. Así es. Pues, y los tribunales, a ver cómo se pronuncia, Jaime, porque la Prodecon solamente ha tenido un criterio, lo comento muy rápido, respecto a que al tipo de cambio que comentaba que genera diferencias mínimas, pues utilizar el más benéfico, ya sea el día que traes el dinero o si en 15 días cambió y es menor, el día que pagaste o viceversa, pero es un tema menor porque la verdad es que la diferencia no es mucha, pero la Prodecon no ha emitido un pronunciamiento respecto a la falta de certeza jurídica y los litigios están actualmente, tú lo sabes bien, Jaime, en los tribunales. Ojalá tengamos oportunidad de platicar ya con sentencia en mano para saber cuál es la interpretación correcta. Pero pues sí, Toño, digo, un tema que bueno, hoy está en la palestra. Pues muchas gracias, Toño, muchas gracias, nos acabó el tiempo. Afortunadamente, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Porque seguramente mucha de la gente que nos sigue tendrá... Jaime, con gusto en mi Twitter, bueno, ahora X, a Monreal78, ahí me pueden encontrar, contactar, cualquier duda, pregunta, material que quisieran, y pues ya tenemos algunas auditorías andadas y algunos procedimientos andados. Entonces, quien tenga alguna duda, con todo gusto nos puede contactar o por tu conducto, Jaime. Pero el tema no nada más es el contribuyente. Muchas veces, y concluyo con esto, Jaime, y agradeciéndote como siempre la invitación, es no nada más es autocorregirte, es pues no dejarse en esta parte. Si queremos que haya razón, pues hay que llevar a los tribunales, con todo lo que implica, ¿no? Que sabemos que el litigio también no tiene sus mejores días. A ver si algún día hacemos alguna plática sobre los criterios de los tribunales,
pero pues esto está como un pan horneado para que las salas del tribunal se pronuncien. Claro, claro. Pues muchas gracias a la gente que nos acompañó. Y bueno, pues está la puerta abierta para que sigamos platicando de este y otros temas. Seguramente con la sentencia en mano algún día platicaremos de esto. Gracias y nos vemos la próxima semana en una emisión más de Diálogos Fiscales, las cuales representan no tributario. Hasta la próxima. Muchas gracias.